Buenas tardes, tutor y compañeros del programa de software para ingeniería. Bien, me encuentro pues en el proceso para terminar la práctica 1, que es la actividad individual. Bien, nos solicita dar desarrollo a los siguientes puntos. Primero, instalar MATLAB o SILAB. Como se pueden dar cuenta, escogí la opción de SILAB, ya que no tiene problemas con licencia o buscar y además es más liviano comparado a MATLAB. Bien, vamos a abrir los códigos a los cuales se le dio solución. El segundo punto solicita realizar un programa en MATLAB o SILAB donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema divisor de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Bien. Pues lo coloqué como ejercicio 1. El divisor de voltaje. Bien, pues para entender mejor el circuito lo simulé en este programa para verificar su funcionamiento. Tomando una fuente de voltaje de 24 voltios, una resistencia de 500 ohmios y una segunda resistencia de 1000K o 1000 ohmios. Bien, esto es como para validar que los datos sean correctos, los que se obtienen en el programa. Bueno, desarrollemos el programa. Inicialmente, desde el punto de vista del programador, se necesita que el usuario ingrese los dos voltajes, el voltaje y los dos valores de la resistencia, el voltaje total de la fuente y las dos resistencias. Para dar solución a esto, decidí pues hacer el análisis circuital sumando las dos resistencias y hallando un equivalente. Así encontramos la corriente total del circuito y podemos hacer el cálculo independiente y obtener este valor individual en cada resistencia. Ya explicado pues del modo circuital, pasamos al código. En el código estoy encontrando inicialmente una variable RT, que es la suma de la resistencia 1 y la resistencia 2, la cual debe hacerse en ohmios. Ya con esto encuentro la resistencia total, que es el voltaje total sobre la resistencia total. Ya con esta constante puedo encontrar el voltaje en cada resistencia, multiplicando la corriente por el valor de cada una. Y a cada variable le di el BR1 y BR2. Y cada resultado es visualizado en la pantalla para el usuario. Esta es la parte o el proceso desde el punto de vista del programador o de programación. Aquí en esta pantalla sería donde el usuario se encontraría con el código. Se había asumido una fuente de 24 voltios. La resistencia 1 la habíamos tomado en 500 ohmios y 1K. La resistencia 1 es de 500 ohmios, como se puede ver ahí, y la otra resistencia es de 1000 ohmios o 1K. Aquí hubo un error, no sé, en ocasiones lo toma dos veces el valor. Bueno, hagámoslo al contrario, el valor lo tomó en 1000, el de la resistencia 1. Listo. Ahora tenemos los voltajes de salida para cada resistencia. En R1, que es la de 1000 que me la tomó, me da un voltaje de 16, y en la de 500 ohmios un voltaje de 8. Si vamos a la simulación, fue invertido. La R1 de 1000 nos quedó el voltaje de 16
y en el R2 nos quedó el voltaje de 8, que es como se está encontrando aquí. Bien, ya no necesitamos esto, borramos el programa. El segundo punto nos pide realice un programa en MATLAB o SILAB donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un divisor de corriente. A partir del valor de dichas resistencias, el valor que se distribuirá en cada una. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Listo. Ya en este punto las condiciones cambian. Se va a necesitar una fuente de corriente y dos resistencias que están en paralelo. Vamos a encontrar su corriente. El código es este. Nuevamente el usuario debería ingresar el valor de la corriente en amperios, el valor de la resistencia 1 en ohmios, la resistencia 2 en ohmios. Con estos valores ya podemos encontrar una resistencia equivalente, igual que la anterior, yo lo considero así. Encontramos la resistencia equivalente entre la resistencia de 500 ohmios y la de 1000 ohmios y lo multiplicamos por la corriente de la fuente. De esta manera obtenemos el voltaje que está en todo el ramal, que es el mismo en paralelo, y podemos hacer la división para cada una de las resistencias. La fuente es de 2 ohmios, de 2 amperios. Bien, pasando ya al código, vamos a obtener la resistencia equivalente con esta fórmula. Bueno, en paralelo, cuando hay dos resistencias, es igual al producto dividido entre la suma de las dos resistencias, y lo estoy almacenando en la variable RT. Ahora bien, con esto ya puedo encontrar el voltaje total, que es la multiplicación de la corriente por la resistencia, y ya con esto encuentro el valor de corriente en cada una de las resistencias, y este valor es visualizado en la pantalla. El usuario se encontraría con esto: ingrese un valor de fuente de corriente, lo estamos asumiendo en 2, la resistencia 1 en 500, la resistencia 1 en 500 ohmios, la resistencia 2 en 1000 ohmios. Con esto tenemos la corriente en R1, que es de 1.33 como está en la simulación, y la corriente en R2 de 0.66, en R2 de 0.66, que redondeado nos da el 0.67. Con esto pues se prueba el funcionamiento de los dos primeros programas y se los prueba con una simulación. Bien, después nos pide un programa que capture un valor de voltaje en unidades de voltios y una resistencia en unidades de ohmios, y almacene un primer arreglo en el valor de voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios, megaohmios. Y una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia y las unidades iguales: miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios, y mostrar el resultado al usuario. Para esta parte ya no necesito el programa. El programa es este. Bien, el usuario aquí va a hacer el ingreso de dos valores y vamos a calcular un tercero. Inicialmente se solicita que ingrese el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios. Como consideré o le di solución, está haciendo una conversión de unidades. El voltaje lo estoy convirtiendo o dividiéndolo a mili, a micro, a nano, y luego lo convierto a mega, a kilo y a mega en unidades de voltios. Similar para la resistencia. Ya una vez hecha la conversión y teniendo todas estas variables, ordeno un vector que llamo voltaje,
y estoy obteniendo milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. En el segundo, ahí visualizo esto en pantalla. El segundo arreglo o el segundo vector sería con las conversiones de las resistencias. ¿Sí? Bien, después nos pide que encontremos el valor de corriente. El valor de corriente, estoy tomando el valor de voltaje sobre resistencia y lo convierto. Pero a pesar de que traté de hacer la multiplicación entre vectores, pero me dio el mismo voltaje convertido en mili, pero como nos lo está pidiendo en la equivalencia, me tocó hacer la conversión igual que arriba, por cada unidad, por mili, por micro, por nano, por kilo y por mega, y luego lo volví a arreglar en un vector final que lo llamé corriente. El usuario se encontraría o se encuentra con un valor como esto. Ingresa el valor en voltios, sería un valor de 120 voltios. El valor de la resistencia en ohmios, 330. El valor de la resistencia hay que ingresarlo a veces en el programa, 2 veces. Con esto encuentro los 2 primeros vectores, el arreglo de voltaje y el arreglo de resistencias. Aquí el programa no me lo visualizó bien. Lo voy a volver a ejecutar. Ingrese un valor en voltios, 120, y la resistencia de 330 ohmios. Aquí lo visualizó bien. Los vectores quedaron organizados tal como se solicita en el código. 5 unidades, 5 valores convertidos en cada unidad. Este es el quinto amperio, el cuarto punto, perdón. El quinto punto: realice un programa que capture el valor de n capacitancias o configuración dentro de un circuito, sea en serie o paralelo, y con estos datos imprime el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se puede reemplazar. Bien, este es el siguiente programa. Desde el punto de vista de programación, bueno, aquí es necesario hacer el empleo de ciclos, ya que no nos está dando un valor de condensadores o de capacitores determinado, sino que el usuario ingresa el valor y la configuración que él también necesita, por lo cual se utiliza un ciclo case o un selector, dependiendo del valor. Inicialmente vamos a cargar un contador, una variable de un contador equivalente al número de capacitores. Este contador es para utilizarlo en la ejecución de un ciclo for. Decimos que la variable va a comenzar en 1 y se va a incrementar de 1 en 1 hasta que sea igual al valor del contador o el número de capacitores. Y nos va a ir solicitando en pantalla, va a mostrar ingresa el valor en faradios y el valor de capacitor que equivalga. Si el usuario colocó 3, irá incrementándose del 1 y luego el 2, el 3, y se irá guardando. Este valor se irá guardando o se lo ingresará el usuario, y en cuanto lo ingrese lo va a ir guardando en un vector. El vector también se ve incrementado por la misma variable de contador y se va almacenando. Finalmente se muestra el valor de la capacitancia, valores de capacitancia, todos los valores que ingresaron. Hay un segundo registro en el que vamos a pedir al usuario que seleccione la configuración, si es capacitancia en serie o capacitancia en paralelo. En caso tal sea capacitancia en serie, escogería la opción 1 y haríamos las operaciones correspondientes también para la configuración en serie. En este caso se sabe pues que las capacitancias en serie son la suma de la inversa, o sea, 1 sobre capacitancia total igual al 1 sobre la capacitancia 1 hasta la capacitancia n. Con esto lo que estamos haciendo es dar solución a esto. El caso 2, que los capacitores estén en paralelo, es más simple.
ya que se suman, no hay necesidad de hacer ninguna otra operación fuera de lo normal. Pero igual también utiliza un ciclo for dependiendo de los números de capacitores. El resultado final, hay una condicional aquí adentro. Si el usuario no coloca el 1 o el 2, el programa se bloquea y solamente le va a mostrar un mensaje que solo se permite el ingreso de 1 o 2, que son las dos opciones que vamos a calcular. Si el usuario hace todo el proceso bien, le va a mostrar un mensaje que dice la capacitancia total en faradios. Con esto, bueno, es un poco complejo verlo ahí, pero démosle solución. Digamos que el usuario va a ingresar 3 capacitores aquí. Nuevamente, no sé por qué, pero si la hay que repetir en ocasiones las variables, los ingresos. Ingresa el valor del capacitor 1 en faradios, 4700. El capacitor 2, digamos que es de 2000 faradios. El capacitor 3, digamos que es de 1200. Aquí vemos el vector, cómo nos quedó organizado. Ahora nos dice que pidamos si es en serie o en paralelo. Entonces hagamos la opción 1, que es la de capacitancia en serie. Después de hacer todos los cálculos, vamos a encontrar que la capacitancia en serie es de 646.78 y este sería la capacitancia por la cual se debería buscar el capacitor. Hagámoslo con el segundo ejemplo. Digamos que tenemos 5 capacitores en este caso. 5. El valor en faradios del primer capacitor sería de 4700. Nuevamente nos lo está pidiendo, coloquemos 4700. Después el segundo capacitor, 1200. Un tercero, coloquémoslo de 3000. Un cuarto, también de 4700. 4700 nuevamente. El quinto condensador, coloquémoslo que sea de 1200 faradios. Este es el vector organizado de todos los datos. Como ya lo hicimos en serie, ahora lo vamos a hacer en paralelo. Le damos la opción 2 y nos dice que toda la capacitancia es de 14800 y este sería el condensador equivalente que se debería buscar. Por último, probemos cuando el usuario ingrese un valor errado, un valor en faradios de 200, solamente 2 capacitores, y de 100. Capacitancia en serie o paralelo, digamos que el usuario no entendió el programa y le da un 4. El programa no ejecuta la operación y muestra un mensaje de solo se permite ingreso de 1 o 2 y capacitancia total en faradios de 0. Listo, con esto se termina la actividad o la práctica que nos están solicitando, ya que el punto 6 es lo que estamos haciendo, crear el video en YouTube donde se evidencia tener instalado MATLAB o el Scilab y se ejecuta el funcionamiento de los programas desarrollados desde la perspectiva del programador, el código y del usuario. Listo, muchas gracias, espero que el programa o los programas hayan cumplido con todo lo necesitado y quedo atento a sugerencias. Muchas gracias.